Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. ¿Qué debería plantar Soma? Escrita por Grupo Escritores Munda. Había una vez un anciano llamado Soma, que comía fruta de los árboles del bosque. Un día, mientras paseaba, llegó a un arroyo. ¿Por qué no empiezas a cultivar? Le dijo el arroyo. Así que eso fue lo que hizo. El viejo Soma taló algunos árboles a ambos lados del arroyo. Labró la tierra y sembró un poco de avena. Cuando la avena estaba lista para la cosecha, vino una ardilla a comerla. ¿Por qué te comes mi avena? Soma le preguntó a la ardilla. Si hubieras plantado habas de caballo, no la hubiera comido. Respondió la ardilla. Entonces el viejo Soma sembró algunas habas de caballo en su tierra. Cuando las habas estaban listas para la cosecha, vino un venado a comerlas. ¿Por qué te comes mis habas? Soma le preguntó al venado. Si hubieras cultivado maíz, no las hubiera comido, dijo el venado. Entonces el viejo Soma sembró un poco de maíz en su tierra. Poco tiempo después, vino un loro a comer el maíz. ¿Por qué te comes mi maíz? Soma le preguntó al loro. Si hubieras cultivado cacahuetes, no lo hubiera comido, dijo el loro. Entonces el viejo Soma sembró unos cacahuetes. Unos días más tarde, vino un chacal a comer los cacahuetes. ¿Por qué te comes mis cacahuetes? Soma le preguntó al chacal. Si hubieras cultivado camote, no los hubiera comido, respondió el chacal. Así que el viejo Soma decidió que sembraría unos camotes. Poco después vino un cerdo a comer los camotes. ¿Por qué te comes mis camotes? Soma le preguntó al cerdo. Si hubieras plantado sésamo, no los hubiera comido, dijo el cerdo. Entonces el viejo Soma sembró un poco de sésamo. Así fue como Soma aprendió a cultivar diferentes tipos de alimentos. Soma y los animales vivieron felices para siempre. ¿A ti también te gusta comer estas cosas? Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.